Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, 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 amén. Amén. Gloria a Dios. Shalom a cada uno de ustedes. Amén. Nuevamente agradecemos al Señor Jesucristo Gracias, por estar Señor. aquí Amén. reunidos y glorificar su santo nombre. Amén. Gloria Amén. a Dios. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Sí, Señor. En Amén. Jueces capítulo 3, versículo 1 al 6. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Amén. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, Señor Jesucristo, estamos aquí, Padre mío, Amén, para Señor. rogar, Señor, de sus fortalezas, para que su Santo Espíritu, Señor, venga, Señor, y entre a nosotros, Padre Amén. Santo, Amén. para Gloria a poder Dios. derrotar a todas esas tribus paganas, Señor Jesucristo, Amén, que nos Señor. rodean. Amén. Estamos Amén. habitando entre tierra de gigantes, Señor. Así es, Señor. Estamos Amén. con habitantes, Señor, que son paganos, Señor Sí, Jesucristo. Señor. Amén. Pero sabemos que el propósito es para que conozcamos la guerra. Amén, Pero sabemos, Señor, de que no estamos solos Gracias, para Padre. enfrentar estas naciones, Señor. Amén. Nosotros Amén. sabemos, Padre Santo, de que usted estará con nosotros. Amén. Gloria a Así Dios. que, Señor Jesucristo, estamos aquí rogando de su Espíritu Santo. Sí, mi Estamos Dios. rogando, Señor, que el Amén. poder de su palabra, Señor, venga por nosotros, Señor, Amén. y nos pueda vivificar. Todo esto solo digo en el Gracias, nombre de Señor. Jesucristo. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el río de vida que comenzamos a estudiarlo el año pasado, este río, como es un río que tiene vida, los ríos siempre tienen vida, Amén. y este río nos ha venido trayendo por diferentes temas. Por diferentes temas hemos estudiado a Israel cuando salió de Egipto, después Israel en el desierto y ahora Israel conquistando la tierra prometida. Así es. Los Amén. 3 jalones que tuvieron el pueblo de Israel. Amén. Amén. Y este va a ser el último sermón que vamos a tomar del libro de los jueces. El libro de los jueces tiene varios jueces que podrían estudiarse, como Otoniel, está la historia de Barak y Débora, está Sansón. Hay mucha historia en el libro de jueces, pero lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya el próximo culto vamos a entrar a ver cómo comenzó el ministerio del rey Saúl, y siguiente a ese ya vamos a entrar al rey David. Gloria a Amén. Dios. Amén. Así Amén. que estamos avanzando y estamos contentos por eso. Así es, Señor. Amén. Amén. Gracias, El mensaje Padre. de este día es identificando a los espíritus seductores que nos muestra el libro de jueces. Amén. Así es. Amén. El otro día vimos a varios espíritus que rodeaban y habitaban junto a nosotros, los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Así es, Señor. 6 naciones paganas que fueron dejadas con vida a propósito. Amén. Así Para es. que el pueblo de Amén. Dios conociera la guerra. Amén. 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 Entonces hoy veremos las consecuencias de los hijos de Israel al ser rebeldes a la palabra del Señor. En Jueces capítulo 3, comenzando el versículo 7, dice: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera,
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Amén. Señor, amén. 8 años que estuvieron subyugados bajo el dominio de Cusán Risataim. Luego, esto era un sub y baja del pueblo de Israel. Ellos caían en idolatría, le daban la espalda a Dios, pero después rogaban por misericordia a Dios. Dios enviaba un juez, el juez los libertaba, y después de que este juez se iba, amén, ¿qué ocurre? Ese hombre traía el avivamiento, pero después cuando él se fue, nadie tomó ese avivamiento para seguir fortaleciéndose. Nadie quiso traer continuidad a ese avivamiento, y cuando el juez murió, después el pueblo de Israel nuevamente cayó en pecado. Oh, Padre. Amén. Y nuevamente se iba a los Baales, nuevamente le daba la espalda a Dios. Amén. Oh, Padre, amén, sí, Señor. Entonces, luego, cuando estaba Cusán Risataim, aparece el primer juez de Israel, el primer libertador, el primer Josué Salvador. El pueblo de Israel necesitaba un Salvador y Dios levantó un Josué. Amén. Amén. Y ese Josué se llamó Otoniel. Otoniel debía derribar la opresión de Cusán Risataim. Cusán Risataim, lo más probable es que él haya sido un cusita, haya sido un hombre de tez negra, porque los cusitas eran de tez morena y él era de Cusán. Amén. Entonces, Cusán Risataim, algunos lo traducen como la negrura de iniquidad. Amén. La oscuridad de la iniquidad. Amén. Pero Risataim significa doblemente malo. Oh, Amén. Padre. O sea que Cusán es oscuridad y Risataim doblemente malo. O sea, una oscuridad al cuadrado. Una oscuridad en su doble porción. Amén. Sabemos que grandes hombres de Dios han tenido una doble porción. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Amén. José, como Rubén perdió la primogenitura, José luego recibe una doble porción y obtiene doble porción de la heredad. Efraín y Manasés. Amén. Doble porción. Amén. Pero ¿qué traía Cusán Risataim? Una doble porción de maldad. Una doble porción de la oscuridad. Amén. Así es, Señor, amén. Y es un claro ejemplo de la Odisea. La Odisea es la edad más oscura, la edad más oscura de todas. Es la edad más oscura de todas. Aquí nos enfrentamos a Cusán Risataim. Así es, Señor, amén. Dese cuenta, él hace mofa. Su dominio incluso es el número 8. Su dominio, 8 años estuvo reinando. Y el número 8, amén, el número que significa eternidad para Dios. El número en donde después que llegaba al octavo día eran circuncidados los bebés. Al octavo día tenían que recibir el Espíritu Santo los bebés. Amén. ¿Qué hace Cusán Risataim? Su oscuridad contempla hasta el octavo día, hasta el número 8. ¿Qué quiere hacer este demonio? Quiere impedir la circuncisión. Este diablo quiere impedir que reciban el Espíritu Santo los hijos. Así es, Señor, amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén, Señor, amén. Entonces, Cusán, oscuridad, Risataim, doblemente malo. Amén. Pero el principio es que él, este hombre, era de una oscuridad doblemente malvada. Debió haber tenido actitudes tremendamente diabólicas, Cusán Risataim. Por algo tenía ese nombre. El pueblo de Israel cayó en pecado y Dios los entregó a esta doblemente mala oscuridad. Así es, Señor, Amén. amén. El pueblo de Israel dejó los caminos de Dios, rechazó el mensaje de Moisés, rechazó lo que dijo Josué, que no se mezclaran con estos pueblos. ¿Y qué ocurrió? Dios entonces le da la espalda a ellos y viene Cusán Risataim. El pueblo de Israel dejó de estar bajo la sombra del Omnipotente e inmediatamente vino otra sombra a cubrir a Israel, la sombra de Cusán Risataim. Amén. Así es, amén. La oscuridad doblemente mala. Oh, mi Cristo.
cierto, amén. Entonces, Señor. Israel cayó en pecado y Dios los entregó a esta oscuridad doblemente mala. Recibieron una doble porción diabólica con Cusán Risataín. Una doble porción de maldad, una doble porción de demonios. ¿Sabían ustedes de que alguien el cual empieza a salir del mundo y manufacturadamente empieza a entrar a los caminos del Señor, después, como es una atmósfera manufacturada, después una unción doblemente mala toma esa persona y después está peor de lo que estaba antes? Así pasa, Señor, Amén. amén. Sí, Señor. Gloria a es Dios. verdad. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de esa persona? De que es liberada de un demonio. Pero si esa casa queda vacía, entonces 7 demonios entran a esa casa. Así Amén. es, amén. Y dice que su condición postrera era peor que la primera. Así es, amén. ¿Y por qué es eso? Es porque están expuestos. Es porque no permiten que Dios entre y more en ellos. Así es, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sin embargo, Otoniel fue el que libertó al pueblo de Israel de Cusán Risataín. Y Otoniel significa león de Dios. Él es el león de Dios, Otoniel, el león de la tribu de Judá. Claramente Otoniel es un tipo del Señor Jesucristo. Amén, el cual liberta, el cual con el rugido de 7 truenos hace Amén. temblar al enemigo. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Este sermón no está enfocado más bien en todos los jueces, sino que este sermón está enfocado a identificar a nuestro enemigo. Amén. Así es, Identificar a nuestro enemigo, porque eso nos sirve espiritualmente en nuestra vida diaria. Es verdad, Amén. Señor, amén. Sabemos que de todos los males que recibió el pueblo de Israel, vinieron juez tras juez a salvarlo. Así Pero es, vamos Señor. a enfocarnos en el enemigo. Amén. Para que usted logre identificar al enemigo. Amén. Gracias, Señor, Gloria a Dios. amén. Entonces el primer enemigo fue Cusán Risataín. Oscuridad doblemente mala. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero a pesar de que estaba una oscuridad doblemente mala, hubo una luz en medio de la oscuridad. Salió Otoniel y libertó al pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Gracias, Dios. Señor, amén. El siguiente espíritu satánico que viene cuando alguien le da la espalda a Dios, en Jueces capítulo 3, versículo 12, dice así: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Amén. ¿Qué sucedió? Vino Cusán Risataín, gobernó por 8 años, amén. El 8 años, en el octavo día, en el octavo año, amén, en el 8, hubo una guerra ahí, amén. Él quería impedir que recibieran el Espíritu Santo en el 8º día. Pero vino Otoniel, el rugido del león, Amén. y lo libertó. Gloria a Amén. Dios. Para que el pueblo de Israel pudiera recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo, la unción del águila. Muchos dicen, estamos en la Odisea, recibamos la unción del águila. Pero déjeme decirle que la Odisea está ciega, pobre, Amén. desnuda, es miserable. Amén. Amén. Sí, Nosotros Señor. tenemos que salir de un éxodo, de la Odisea a otro Efesios, Gloria a Dios. a la edad de la novia. Y es ahí donde hay una guerra espiritual. Amén. Ahí es donde se desenvuelve la guerra espiritual, en la edad de la novia. Porque la Odisea no está peleando la dura batalla. Así es, Señor. La Odisea dejó fuera al Señor Es la Jesucristo. pura verdad, Aquellos Padre. que están peleando la nueva batalla es aquellos que están en otro Efesios. Amén. Amén. Ahí Otoniel toma el control. El rugido del león se hace presente. Amén. Gloria al Amén. nombre del Amén. Señor. Sí, Señor. Pero ¿qué ocurre? Vino Otoniel, amén, el león de Dios. Pero después el león de Dios dejó al pueblo. ¿Y qué sucedió? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y vino Eglón, rey de Moab. Eglón, ¿qué dice aquí? Eglón junto a los hijos de Amón y Amalek. Amén. Amalek, los cuales lo estudiamos.
Amén. Amén. Sí. Cuando empezamos este estudio del camino de Israel, amén, vimos que el primero que se enfrentó al pueblo de Israel cuando obtuvieron su libertad fue Amalek. Así es, amén. Amalek fue el primero que se enfrentó al pueblo de Israel. Amén, sí, Señor. Entonces, Eglón junto a los hijos de Amón y Amalek, en los cuales fueron los que hirieron a Israel. Así es, Señor. ¿Qué amén. sucedió? Israel tuvo que servir a Eglón ahora por 18 años. Oh, Señor. Por 18 años. Amén. Clamaron los hijos de Israel a Jehová y Dios levantó a otro juez, a Og. A Og se levantó como juez. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora lo tremendo es que Eglón significa becerro. Eglón significa becerro. Amén. El becerro que está en paralelo con el buey y el becerro es un tipo de uno de los seres vivientes. Amén. Los becerros, ¿para qué se usaban? Es tremendo porque el profeta dice de que el pastor es tipo del becerro, el cual hará la tierra, el cual su trabajo, amén, de arar la tierra, su trabajo es traer alimento al pueblo. Amén, Señor. Amén. Los becerros se usaban también para los sacrificios para Dios. Ahora, en el lado humano, ¿qué tiene de malo un becerro? En el lado humano, amén, espiritualmente. Porque Eglón era un ser malvado, un ser maldito. Amén. Lo que ocurre es que el becerro, para arar la tierra, muchas veces empieza a dar vueltas en un círculo, arando. Amén. Con su yugo. Empieza a arar la tierra. Empieza a venir de aquí para allá, de aquí para allá. O sea, dan ciclos. Son ciclos. Amén. 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 ¿Qué ocurre con eso? ¿Cuál es lo malo de eso? El profeta enseñó una parábola, por así decirlo, una historia de Johnny el cuervo. Amén. Amén. El cual estaba atado a un palo y Johnny el cuervo daba vueltas y vueltas. Amén. Y él conocía su limitación de que solamente era el radio por el cual se movía. Resulta ser de que alguien liberó a Johnny, amén, a Johnny el cuervo, y cuando fue liberado de esa soga que lo ataba, amén, Johnny el cuervo empezó a volar por el mismo radio de curvatura que él siempre voló estando atado. O sea, estando liberado, sin cadenas, él aún así seguía en el vicio del pecado. Amén. Así es, amén. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Las mismas vueltas que dio Israel en el desierto. Así es, Señor. Por amén. 40 años estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto. Así es, amén. Sí, Gloria al Señor. nombre del Señor. Aleluya. Y ese es un pecado. Así es, Señor, amén. Ese es un pecado, dar vueltas y Amén. vueltas en el desierto. Así es. Sabemos que el diablo es un imitador. Nosotros tenemos la pirámide de la estatura de un varón perfecto. Los satanistas también tienen su pirámide invertida para llegar al infierno. Así es, amén. Amén. Tienen su pirámide los satanistas. Nosotros tenemos el becerro. Sin embargo, los satanistas también tienen su becerro. Amén. Así es, amén. Gloria al nombre del Señor. Recuerden, el becerro es un tipo del Señor Jesucristo que da el sacrificio. El becerro es uno de los 4 seres vivientes que con su unción vino a cada edad, cada ser viviente. El becerro fue una de ellas. Así es, Amén. Señor, amén. Pero Eglón significa becerro. Amén. Alguien con el espíritu de Lucifer significa becerro. Y uno podría decir, pero si becerro es algo positivo, algo bueno. Pero ya nos dimos cuenta el lado malo, por así decirlo, el principio espiritual que puede tener alguien sin el Espíritu Santo, Amén. el cual sea un becerro. Así es, Señor, amén. Tiene vicios, da vueltas y vueltas en círculo, no hay avance. Así es, Señor, Amén. amén.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Las mismas vueltas que Israel dio en el desierto es porque estaban poseídas por ese espíritu de Eglón, ese espíritu del becerro asociado a la oscuridad maligna. ¿Por qué decimos esto? ¿No se recuerda que Israel, cuando Moisés estaba teniendo compañerismo con Dios, el pueblo de Israel escogió hacer un ídolo? Y Sí. salió un becerro. Así es, amén. ¿Amén? Un becerro de oro. Y alguien podría decir, pero si eso es escritural, el becerro de oro, el oro es deidad, becerro tipifica al Señor Jesucristo. ¿Qué de malo hay en eso? Amén. Era un ídolo. Así es, amén. Era un ídolo. Amén. Era un ídolo pagano. Oh, Padre, amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el pueblo de Israel hacía lo malo, Dios lo entregaba a sus enemigos. Pero luego Dios les traía un libertador. Pero finalmente cuando el libertador los dejaba, volvían a hacer lo malo. Así es. Y ahora vino Eglón, un becerro que da vueltas y vueltas y vueltas. Es un pecado cíclico que muere a las personas. Es como un vicio, es como un vicio. Y una persona cuando cae, se siente mal, dice aborrezco lo que he hecho, y después empieza a caminar y dijo no, yo me arrepiento de eso, y después vuelve a caminar en lo mismo, Así vuelve a pasar lo mismo. Amén. Una persona que tenga el problema del hurto, de robar, dice me arrepiento de eso, pero después las situaciones de la vida lo llevan a ese mismo acto. Así Lo es, mismo el Señor. adulterio. Dicen, este hombre engañó a su esposa, esta mujer engañó a su esposo. Así es, Amén. Señor. Y después ellos se arrepienten quizás todo el tema y dicen, ya yo me salgo de esto, me alejo a esa persona. Pero la situación de la vida los guía a un mismo cuadro. Si ese hombre engañó a su esposa en el trabajo y en ese trabajo apareció una mujer hermosa y en ese trabajo esa mujer hermosa entraron en compañerismo él y ella, de ahí sucedió el engaño. Y él dice, engañé a mi esposa, abandono el trabajo y después se va a otro trabajo, pero se presenta el mismo escenario con distintos personajes nada más. Así es, Señor, amén. Y empieza el pecado cíclico nuevamente. Él dice, como abandoné este lugar, el demonio lo dejé aquí. El demonio quedó en este lugar está maldito, no piso más el pie. Pero este hombre no se dio cuenta que el demonio estaba en él. Así El es. demonio estaba en su carne. El demonio lo seguía a él. Amén, Y sí, si usted Señor. no mata a ese demonio, lo va a seguir hasta el día de su muerte. Usted tiene que tomar la espada de la palabra y matar a ese demonio en el Gloria nombre a de Dios. Amén. Jesucristo. Sí, Padre, amén. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Amén. Con tu ayuda, Sí, Padre, aleluya. Hoy en día, ¿por qué hay tanta derrota en los matrimonios? ¿Por qué hay tantas separaciones? Por el adulterio. Así es, Por el Señor. adulterio. Es porque el hombre empieza a mirar a otras mujeres, las mujeres empiezan a mirar a otros hombres. Así es, Ya Señor. no hay amor en marital, ya no hay comunión entre ellos. Así es, Hay Señor. algunos matrimonios que solamente se juntan para la intimidad solamente y fuera de eso ya no hay tema, ya no hay Así es. nada. Así es, Señor, amén. Amén. Entonces, incluso psicológicamente, si alguien se junta con su cónyuge solamente para el acto marital, es solamente para satisfacer una necesidad carnal. Así Y es, satisfacer Señor. una necesidad carnal lo puede dar incluso cualquier persona. Cualquier persona puede satisfacer una necesidad carnal. Así Cualquier es, Señor. situación puede satisfacer una necesidad carnal. Así Amén. es, Señor, amén. Por esa razón, si después el esposo o la esposa deja de dar esa satisfacción, o el esposo o la esposa encuentra monótono ya la satisfacción que le daba su cónyuge, es ahí donde empieza a buscar la satisfacción en otro lugar, Así es, con Señor. otras personas, Así es, amén. porque ya no da satisfacción su cónyuge. Amén. Así es. ¿Qué ocurre? Es porque toda esa unión está ligada a lo carnal. Así es, Señor. Amén. Amén. Esa pareja se unió solamente por lo superficial, solamente por un voto de nivel consciente. La esfera consciente unió tal matrimonio. Él la encuentra hermosa a ella
y ella considera de que él es un buen partido económico. O sea, todo superficial, todo superficial. Y el hombre pensó que ella lo amaba. Amén. El hombre pensó que esa mujer le amaba a él, pero él no se dio cuenta. Él no pudo ver más allá del consciente, al inconsciente de ella. No pudo discernir que ella solamente buscaba su billetera, ella solo buscaba su dinero, ella solamente buscaba los regalos, los obsequios. Amén. Entonces ella decía, yo te amo, pero me tienes que comprar eso, me tienes que dar esto, tienes que mantener a mi familia, tienes que darle a mi madre, tienes que ayudar a mi padre, tengo un sobrino, aliméntalo. Entonces es un amor bajo condiciones, y si uno no acata esas condiciones, pues ya se acabó el príncipe azul. Oh, Señor. Si usted pierde el trabajo, si usted queda cesante, pues se acaba el príncipe azul y no van a pasar 3 meses y ella va a estar buscando a otro hombre, el cual pueda satisfacer sus necesidades económicas. Oh, misericordia, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Lo mismo con los hombres, los cuales buscan una mujer solamente por la belleza. Ellos se basaron solamente en la esfera consciente, en lo cabal. El hombre está incluso científicamente comprobado. El hombre trata de buscar y mira superficialmente a una mujer y se fija en caderas anchas. Le gustan las caderas anchas porque psicológicamente le está diciendo al hombre, ella está apta para concebir hijos. Me llama la atención las caderas anchas. Esa fisionomía me llama la atención. Así es. ¿Por qué? Porque la mujer, mientras más tiene caderas anchas, más está dispuesta para concebir hijos. Y eso es que la naturaleza del hombre busca. El hombre busca traer descendencia. Entonces llama la atención esa fisionomía femenina. Entonces el hombre empieza a buscar superficialmente unos ojos bonitos, una silueta al estilo guitarra de la mujer. Pero ¿qué ocurre? La belleza tiene temporalidad. La belleza tiene tiempo y tiene tiempo de caducar. La belleza de la mujer, una mujer que se ve a los 50 años y ve una fotografía de ella a los 20. Ella nota los cambios. Nota que le han venido arrugas. Nota ya de que ella tiene más panza. Nota ya de que tiene que comprarse incluso sostenes para mantener todo en su lugar. Es tremendo eso, pero es natural. Eso sucede. Así es, amén, Señor. Amén. ¿Qué ocurre? Si el hombre estaba con ella, incluso solo por lo superficial, ese hombre, el cual también tiene 50 años, va a empezar a mirar a las de 20. Amén. Va a empezar a mirar a las de 20. Yo incluso he visto mucha psicología, y dicen los psicólogos que el hombre a los 20 años les interesa a las mujeres de 40, las mujeres de 30. Pero cuando el hombre llega a los 40, a los 50, ya no busca mujeres de 40 ni de 50. No busca las mayores. En su juventud buscaba mayores porque le interesaba la experiencia, le interesaba el aprendizaje, le interesaba la experiencia de esa mujer. Pero después, cuando este muchacho se queda con la más adulta, después cuando llega a esa edad, él empieza a mirar a la de la generación pasada. Y ya no le llama la atención y dice, estoy al lado de una vieja. Qué tremendo. Pero es así. Es tremendo, pero es así. Y resulta ser de que hay algo en la fisionomía y cómo estamos hechos los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres. La mujer suele ser más hermosa en su juventud que el hombre. El hombre en la adolescencia, en su juventud, muchas veces no es tan guapo. No es tan guapo. La mujer sí que lo es. Pero cuando van creciendo, el hombre envejece más guapo que la mujer. El hombre envejece más guapo que la mujer. Resulta ser de que las canas en un hombre resulta ser interesante para una mujer.
Pero las canas en una mujer resulta ser vieja para un hombre. Y vieja para sí mismas incluso. Por eso ellas andan tratando de taparse, tratando de cubrirse eso. Porque en su interior dice, no me quiero ver así. Amén. Así es. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué ocurre? Si toda la unión de ese varón con la mujer venía en un entorno consciente, la mujer de 50 se va a quedar soltera. Porque el hombre la va a dejar. Pero lo que unió Dios no lo va a deshacer el hombre. Amén. No lo va a lograr deshacer el hombre. Amén. Gloria al Sí, nombre del Señor. Amén. Amén. Este pecado es cíclico. El glón, el buey es cíclico. Amén. Si se dan cuenta, las características que les dije de los varones y las hembras, amén, los hombres y las mujeres, esto es algo cíclico. Toda la humanidad ha sido así. Así es, amén, Señor. Pero nosotros tenemos que romper eso. Amén, sí, Señor, Amén. amén. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que romper eso. Es más, la cualidad humana, el hombre, científicamente, han hecho estadísticas. Científicamente han hecho estadísticas. Y han resultado ser de que la mujer está enfatizada a la monogamia, pero de un hombre el cual ella admira. Trae admiración a ese hombre, admiración económica, admiración porque lo considera inteligente, admiración porque lo considera un buen progenitor para ella, admiración porque ella considera de que sus hijos pueden ser buenos, una buena simiente, o sea, lo consideran un semental. Amén. La mujer tiene esa tendencia de escoger al varón porque considera y tiene una cierta admiración ante él. Amén. Esa es la tendencia femenina. Por esas razones que si ese hombre queda inválido, si ese hombre pierde el trabajo, si ese hombre le corta las manos y esa mujer se le cae del pedestal a quien admiraba y por eso la abandona. Amén. Y resulta ser de que el hombre, la mujer es monógama. Cuando se enamora, ella es monógama. Yo he visto incluso a mujeres, no sé, que pueden ser de la fama, de popularidad, y muchas de esas mujeres, no todas claramente, muchas son unas diablas, pero muchas de ellas son fieles a su hombre. Es increíble. Pero muchas de ellas que pueden tener fama, etcétera, muchas de ellas incluso firman actos de fidelidad, y si su hombre es infiel o ella es infiel, tienen que pagar millones. Pero ella obliga a pagar eso porque ella sabe que puede controlarse. Puede ser monógama. Pero científicamente está comprobado que el hombre es polígamo. El hombre le gusta la poligamia. El hombre le gusta, puede que considere la mujer de su vida a tal mujer, pero de igual manera quiere estar con ella, con esa otra. Y está comprobado. Está comprobado. Y científicamente dicen, el hombre es animal. El hombre es animal, dicen. Sáquese de la cabeza que somos algo aparte de los animales. El hombre es un animal. Y ven al gallo, un gallo, muchas gallinas. Ven al león, un león, muchas leonas. Ven al gorila, un gorila, líder de la manada, muchas gorilas. Amén. El sistema animal está formado así. Amén. Si tenemos a 10 mujeres y a un solo hombre, puede potencialmente tener 10 bebés. Pero si tenemos 10 hombres y una sola mujer, potencialmente tenemos un solo bebé o 2 si salen gemelos o mellizos. ¿Se dan cuenta? La naturaleza está enfatizando la poligamia. Con un solo hombre se puede poblar la tierra. Habiendo miles de mujeres se necesita un solo hombre, el cual tiene que ser polígamo. Si fuese un solo hombre y fuese cristiano, se queda con una. Amén. Así es, amén, Señor. Tremendo. Así es. ¿Qué ocurre? Amén. La mujer es monógama, es solamente unitaria, tiene esa tendencia, pero solamente a quien admira. Si se cae la admiración, busca a otro
a quien pueda admirar y contemplar y que busca satisfacción. Amén. Eso está en la esfera consciente. El hombre, en cambio, puede encontrar a la mujer de su vida y aún así buscar a otra. Es tremendo. Amén. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El ser humano es un animal, claro que sí, son mamíferos. Somos mamíferos nosotros. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Amén, sí, y despojarnos del viejo hombre, animal, bestia. Así es, Señor. Amén. Amén. Y tener otra naturaleza. Otra naturaleza. La naturaleza del hombre es ser polígamo. Pues el profeta rechazó la poligamia. Amén. El profeta luchó contra la poligamia. Él dijo, eso nunca fue el plan de Dios. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, el creyente que aún está en la poligamia, él jamás ha nacido de nuevo. Oh, Padre. Así Amén. es, Señor. Él no ha recibido el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias a mi Cristo. Porque es verdad. Todas esas estadísticas científicas, están basadas en personas en las cuales no tienen el Espíritu Santo. Por eso marcan esa tendencia. Sin embargo, en esas estadísticas nunca señalan de que es el 100%. Siempre dicen el 80%, el 70% de este país, el 95% de este país, y hay un pequeño porcentaje de que no está en esa norma. Hay un pequeño porcentaje de que no cumple la estadística. ¿Por qué? ¿Acaso ellos no son seres humanos? Son hombres. Pero esas personas tenían el Espíritu Santo. Así Amén. es, Señor. Aquella Amén. persona de que sale de la tendencia animal es porque tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Así que Eglón es el becerro que da vueltas y vueltas. Amén. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia animal, natural. Así Nosotros es, tenemos que Señor. romper esa tendencia. Amén. Romper el ciclo. Amén. Gloria Amén. a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, cuando Moisés fue al monte y el pueblo reclamaba a Aarón, ¿por qué razón salió un becerro de oro? Amén. ¿Por qué no nació un macho cabrío, Baphomet? Amén. La pura imagen del diablo. ¿Por qué no salió una serpiente? Tipología de la serpiente antigua. ¿Por qué no nació un dragón? No salió un dragón de ahí. Amén. ¿Por qué no salió un león? ¿Por qué no un león? Amén, un león que tiene una estructura más llamativa que el becerro. Pero salió un becerro. Así es. Amén. Amén. Cuando se dividió el pueblo de Israel a través de Roboam, el hijo de Salomón. Amén. Salomón tenía unos tributos que le pedía al pueblo, impuestos que le daban al pueblo. Entonces, cuando murió Salomón, Roboam tomó el poder, el hijo, y después vino un sirviente prácticamente, Jeroboam, y dijo, ¿sabes qué? Más te vale bajar lo que dejó Salomón, más te vale bajar los impuestos, porque son extremos, son fuertes, impuestos muy fuertes. ¿Y qué hizo Roboam? Al tener el poder, al tener el dominio, al tener la autoridad, él dijo, ustedes no tienen ni idea lo que son pagar impuestos. Así que él puso mano dura más todavía para pagar impuestos. O sea, subió más los impuestos. Amén. O sea, hubo una inflación mucho mayor. Las cosas ya estaban caras con Salomón. Pero Roboam trajo una inflación al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué produjo eso? Anarquismo. Jeroboam dijo, ¿quién está por mí? Miren lo que ha hecho este dictador. ¿Quién está por mí? Jeroboam dijo, alguien el cual no era del linaje de David, alguien el cual estaba fuera del linaje, alguien el cual no podía tomar el reinado, no era del linaje de Judá. Pero Jeroboam dijo, miren lo que ha hecho este dictador, este hombre no ha sido puesto por Dios, etcétera, etcétera. Se puso hasta religioso Jeroboam. ¿Qué ocurrió?
de las 12 tribus, 10 siguieron a Jeroboam. 10 siguieron a Jeroboam. O sea, Jeroboam implantó una división de iglesia. Hizo una división de iglesia y alguien el cual no era linaje se llevó a prácticamente todo el reino. Así es. Amén. Así es. Gloria al nombre del Señor. Roboam, no digamos que él era un siervo de Dios. Roboam era un diablo. Sí. Pero ¿qué ocurrió? Vino Jeroboam, el cual era otro diablo. Otro diablo. ¿Qué ocurrió? No pueden haber dos cabezas en una misma iglesia. Entonces el cual tenía un espíritu de Lucifer, Jeroboam, hizo una división de iglesia. Amén. Amén. Así es. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir ahí? Cuando se produce una división de iglesias, amén, hay un hombre el cual o perdió el avivamiento, o la palabra de Dios no se está forjando en muchas ocasiones y él no tiene la suficiente visión para discernir lo que está ocurriendo en el pueblo. Amén. Porque alguien que se le divide la iglesia siempre es una puñalada por la espalda. Él no se da cuenta de que están hablando por las espaldas. No se percata de eso. Así es, amén. Amén. Entonces le falta visión para reconocer lo que está sucediendo en el pueblo. Porque si él lo supiera, inmediatamente pararía la cosa. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está hablando con usted? No, yo no estoy hablando nada. Ahí se acobardan inmediatamente. Así es, amén. Así es. Amén. Se acobardan inmediatamente. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué ocurrió? Jeroboam se tomó el poder. Jeroboam tomó el poder. Y es más, Jeroboam tomó un poder religioso. Tomó un poder religioso. Porque resulta ser de que Roboam, en el sector que escogió a Roboam, en ese sector quedó el templo. Así es. Amén. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Dice, yo no quiero que mi pueblo vaya a adorar a un rey que no nos pertenece. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam, para que las personas no fueran a adorar a Jerusalén, Jeroboam puso un becerro en Betel y en Dan. Entonces provocó a adorar a los becerros. El mismo espíritu que tomó Israel bajo el monte Sinaí. Oh, Padre. Lo mismo ocurrió. El templo era como el monte Sinaí. Amén. Pero ¿qué ocurrió? Jeroboam dijo, yo no quiero que vayan para allá. ¿Por qué? Porque quizás una tribu, al ir para allá, tome la unción de aquel lugar y se quede con ellos. Y deje de ser mi aliado. ¿Qué hago? El templo ya no me sirve. El templo ya no me sirve. Ya no me sirve el arca del pacto que está ahí. Los querubines que están ahí ya no me sirven. Entonces voy a edificar becerros. Los becerros. Amén. Entonces Jeroboam edificó becerros en Betel y becerros en Dan. Esto provocó que la gente adorara a los dioses que edificó Jeroboam. ¿Qué es eso? Es el pecado que da vueltas y vueltas y vueltas. Así es, Señor, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y llega el momento en donde ni siquiera ven malo lo que hacen. Ni siquiera ven como algo negativo lo que hacen. El vicio resulta ser tan recurrente que ni siquiera ven malo en eso. Amén. Resulta ser de que ahora el homosexualismo y el lesbianismo es tan común verlo en las calles que ahora lo aceptan. Lo aceptan y es más, ahora lo celebran. Cuando aparecen personas en el diario, dos hombres casando y besándose, todos aplauden. Cuando ven programas en la televisión, ay, es una pareja, y ponen programas como contra viento y marea, contra todo, pero nos queremos casar. Mis padres no me apoyan porque soy homosexual, los otros padres no nos apoyan porque somos homosexuales, pero resulta que el programa termina en un final feliz, una gran ceremonia, y los hijos abrazando con sus padres, llorando y diciendo ya, ahora acepto tu condición. ¡Ay, contra viento y marea! ¡Qué lindo es el amor! ¡Todos gritando! ¡Qué lindo el amor! ¡Que viva el amor! Cultos paganos satánicos. Amén.
cultos paganos satánicos. Eso es satanismo vivo, satanismo vivo, inculcándole a la gente que el amor puede estar en lesbianas y homosexuales. Así es. Amén. Amén. Y lo celebran. Lo celebran. Con razón la Biblia dice, Juan el Bautista dijo, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así es, Señor, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, así es, Señor. Está la verdad, Pero Padre. Dios levantó a Ahod, descendiente de Benjamín, el hijo de Jacob y Raquel, su amada. Amén. Y este nombre significa unión o poderoso. Cuando el mal del vicio se pone ahí como becerro fuerte, amén, como un toro fuerte, un buey fuerte, pues él llama a la unidad. Hijos, júntense, aves del mismo plumaje se juntan, donde el cuerpo muerto estuviere, allí se reunirán las águilas. Gloria a Dios. Unamos fuerzas, no nos unamos al yugo de ese becerro que da vueltas y vueltas en el vicio. Sí, No nos Señor. unamos a un yugo desigual, Gloria a pues Dios. unámonos con aves del mismo plumaje. Amén, gloria a Dios, Gloria al nombre aleluya, del sí, Señor Señor, amén, Jesucristo. amén. Ese es el juez que se levanta. Cuando se levanta Eglón, cuando se levanta uno de los de Moab, con el espíritu de Jeroboam, con el espíritu de Natán Coré. Amén. Se tiene que levantar un juez, Ahod, que el cual llama a la unidad. Júntense. Cuando la oscuridad viene, ¿qué ocurre? Viene un pequeño halo de luz. Que en todo un pueblo puede estar oscuro, pero alguien a lo lejos, a kilómetros de distancia, puede ver un punto de luz ahí. A pesar de que esté toda la ciudad en oscuridad, uno puede ver un halo de luz allí. Amén, Y uno dice, hay vida allá, Amén. hay vida allá, me tengo que acercar allá. Amén, 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 amén. Gloria a ti, Amén. Rey. Gracias, Padre. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. ¿Qué es lo que hace Ahod? Ahod quita el vicio del pecado. Ahod quita la tendencia del pecado. Si alguien tiene la tendencia de la mentira, Ahod la saca, la corta inmediatamente. Gloria al nombre del Señor. Si alguien tenía el vicio del adulterio, si alguien era mujeriego, si una mujer era chismosa, el espíritu de Ahod se para como juez y corta la cabeza a todos esos espíritus. Amén. Gracias, Gloria a Padre. Dios. Amén, Señor. Siguiente, Jueces capítulo 4, versículo 1 al 3. Amén. Jueces 4, 1 al 3. Dice, bueno, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante de los ojos de Jehová. Amén. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, pues aquel tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amén. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahí estaba Débora. Débora era una profetisa y además era una jueza. Amén. Era tremendo el ministerio de Débora. Una mujer. Amén. Una mujer. La cual las mujeres claramente hoy en día la quieren hacer a un lado, pero déjeme decirle que la mujer es un gran aliado para Dios también. Gracias, Amén. Padre. Quizá la mujer no la veamos arriba de un púlpito, pero una mujer siempre puede dar, cuando tiene el Espíritu Santo, un buen consejo a sus hijas, un buen consejo incluso a sus padres y las hermanas, Sí, e incluso Señor. puede ser una gran ayuda idónea para el hombre. Gloria a Dios. Y puede ser de gran ayuda idónea para el hombre, y no queda exento los ministros. La mujer de un ministro puede ser de gran ayuda Amén. para ese ministro. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios se entrega a Jabín, rey de Canaán, con Sísara, el cual era su capitán,
hemos predicado de esto, yo he predicado de esto, incluso el año pasado lo predicamos a Jadín y a Sísara. Jadín significa inteligencia. Amén, tremendo. ¿Qué ocurre? El pueblo de Israel hizo lo malo y ahora Dios los entrega a Jadín. Y Jadín resulta ser que significa inteligencia. O sea, Dios nos entrega a nuestra propia inteligencia carnal. Oh, Señor. Dios nos entrega a nuestra propia prudencia cuando desobedecemos. Es una inteligencia carnal, sabiduría intelectual. Amén. Amén. Pero Señor. entonces luego viene y Dios usa a Débora y a Barak. La Biblia dice que los infieles son entregados a una mente reprobada. Amén. Ese es Jadín, una mente reprobada. Amén. Amén. Los ismos, falsas doctrinas, nacieron por una mente reprobada. Así es, Señor. Amén. Amén. Esos son los que han sido entregados a Jadín. Amén. Ahora Sísara significa orden de batalla, significa maquinar. Sísara es Maquiavelo. Es una maquinación el cual busca la destrucción de alguien. Maquiavelo, ese siempre busca estrategias para derrocar, para derribar, estrategias de guerra. Amén. Así es, amén. Amén. Eso es. Jadín, inteligencia, se une a Sísara, el que maquina. Dos poderes demoníacos unidos en unión para derribar al pueblo de Israel. Amén. Así es, Señor. Amén. Sísara hace estrategias diabólicas para hacer caer. Todas esas maquinaciones maquiavélicas son de Sísaras. Amén. Pero ¿cuál es el final de Sísara? Amén. Cuando él se quiso esconder en una casa de un aliado, aparece una mujer llamada Jael. Jael dice, ven para acá, sí, aquí, cuídate. Pero ¿qué ocurre? Jael toma una estaca, pilla desprevenida a Sísara y ella le clava la estaca en la sien. Le clava la estaca en la sien. ¿Qué hace eso? Débora había profetizado, este va a ser tu fin. Alguien va a tomar y va a ser tu fin. ¿Qué hizo Débora? Una mujer tomó la profecía de Débora, otra mujer, Jael, y ella destruye la cabeza de maquinaciones maquiavélicas de Sísara. Así es, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Le clavó una estaca en la sien. Así que la profecía de la jueza Débora, la profecía acabó con todo pensamiento que iba en contra de la palabra. Gloria al nombre del Amén. Señor. Amén. ¿Qué ocurrió con Jadín? Terminó derrotado al poco tiempo después. Sus propios hijos acabaron con él. Su propio pueblo acabó con él. Gloria al nombre del Señor. Señor, amén. Señor, Aleluya. amén. Jueces capítulo 6 versículo 1. Jueces 6 capítulo 1. Aquí es donde aparece Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ya cuántas veces hemos escuchado eso? Así es. Amén. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Amén. Aquí es donde Dios levanta a Gedeón. Amén. ¿Qué significa Madián? ¿Cuál es su significado? Madián significa contienda, rencilla, desacuerdo o juicio. Quizás hemos conocido a personas que viven en contienda, les gusta el pleito, Así les es, encanta Señor. pelear, está Así todo es. tranquilo pero se gritan la vida. Amén. Está todo tranquilo, pero su voluntad es la contienda. Les encanta discutir, les encanta pelear con su esposo, les encanta pelear con su esposa. Es porque tienen vidas paganas, tienen vidas, no se soportan entre ellos, no se logran soportar y empiezan a discutir. Necesitan pelear para desestresarse, necesitan pelear, necesitan discutir. ¿Por qué? Porque son vanos.
son vanos, son necios, buscan el desestrés en la contienda, buscan el desestrés en el pleito, tienen vidas destruidas, ellos lo saben, tienen vidas destruidas y por eso buscan la pelea. Amén. Oh Padre, ten Por misericordia. cuanto ellos están destruidos, quieren destruir a otro y quieren hacerle el mal a otro, quieren pelear, quieren destruirse, tienen la necesidad de ofender. Oh Amén. Padre, Tienen la eterno. necesidad de ofender. Amén. Familias destruidas. Familias en donde no hay la paz. Así Familias es, Señor. en donde no hay comunión. Familias en donde ellos no se llevan bien. Están ahí solamente como familia por obligación. Oh, Solamente Señor. los une porque tienen un hijo o una hija. Solamente los une porque dicen no quiero dejar huérfano a este hijo o hija. Pero no hay amor. No hay amor entre ellos. Amén. Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede eso? Es porque ellos han sido entregados con un mal espíritu. El espíritu de los madianitas. El espíritu de Madián. Rencilla, rencor. Cualquier cosa que se dicen lo recuerdan y lo sacan a flote. Madián, han habido situaciones en donde a alguien le ha faltado el respeto a una persona, quizás a los 10 años, y cuando tiene 80 años esa persona aún así lo recuerda, y viven de la rencilla, viven del remordimiento, viven del desacuerdo, viven y hacen juicio, y pueden la otra persona ya ni acordarse de eso, pero Madián aún atormenta esa mente, dice el mundo me odia, eso me odia porque me hizo el mal, me hizo esto, me dijo esto, y están ellos viviendo una agonía, tienen un infierno en su mente, porque todo el mundo lo odia, todo el mundo le hizo un mal, y sus males ahora que tiene son a raíz de su rencilla y su rencor. En la clase de esa persona es que ellos están postrados, depresivos, no logran ni moverse, porque ellos están totalmente desganados, sienten que nadie los ama, sienten que nadie les da apoyo y sienten que cualquier persona, hasta sus propios aliados, están tramando algo contra ellos. Oh Señor, aleluya. Esa es la mente que está sujetada, poseída por los madianitas, están poseídas por Madián, son rencilla, contienda. Gloria al nombre del Señor. Amén. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto a alguien que está enfermo de contienda, enfermo que le encanta pelear. Lo hemos visto y lo vemos todos los días en el espejo. En el espejo lo vemos. Sí, véase usted. Usted es un buscapleitos. Usted tiene el mal carácter. No le eche la culpa a los demás. Es usted mismo. Soy yo mismo. Oh Padre, ten misericordia, Señor. Estoy seguro que muchos cuando estábamos escuchando Madián, sí, busca pleitos, sí, se le aparecieron tantas personas en la cabeza. Pero cuando dije, sí, lo ha visto usted en el espejo, ay, ahí me doy cuenta que era yo en verdad. Oh Padre celestial, aleluya, Señor. Aleluya. En Jueces capítulo 8, versículo 33 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Amén. Gloria a Dios. No, como dije, estamos poniendo énfasis, enfoque en los enemigos, para ver la historia de Gedeón, todas las hazañas que han hecho, incluso cada uno de los jueces son para cultos enteros. Amén. Así Pero es. nos estamos enfocando en nuestro enemigo para poner ojo en eso. Necesitamos estos principios espirituales para saber cómo combatirlo, cómo reconocerlo, Amén. cómo discernir Sí, la Señor, situación. amén. Amén. Gracias, Gloria al Padre. nombre del Señor. Gracias, Señor, amén. Entonces Madián fue el cual tomó 7 años. Amén. Al pueblo de Israel con esta rencilla, con esta contienda, con este espíritu de pelea, con este espíritu de rencor. Amén. Y todos discutiendo, todos peleando. Oh, Amén. Señor. ¿Qué resulta ser? La Biblia indica, después de que estos volvieron a prostituirse, después de Gedeón, amén, los hijos de Israel, dice la Biblia,
que los hijos de Israel ni siquiera mostraron agradecimiento a las hazañas de Gedeón. Oh, Sí. Señor. ¡Qué tremendo! Así es, Señor. Los amén. hijos de Israel ni siquiera se mostraron agradecidos de todo lo magnífico, lo majestuoso que fue el tremendo ministerio de Gedeón. Todas las hazañas que hizo, cómo Dios lo tomó, cómo Dios lo libertó. Gedeón dijo, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Vamos a ser libertados en este día. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Pero cuando él murió, los hijos de Israel, bueno, era su deber. Bueno, ya no está ya no está. ¿Qué tanto hablan de él? Oh, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y así ha sido incluso con nuestro profeta. Muchos han dicho, ya, pero si él ya no está, ya tenemos otro mensaje. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso no es mostrar agradecimiento. Así es, Señor. amén. Gedeón claramente tenía, Gedeón claramente tuvo el poder de Dios, un juez de Dios, el cual manifestó el Espíritu de Dios. Amén. Y libertó al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no fue agradecido. Amén. El pueblo de Israel mostró un corazón contaminado. Amén. ¿Qué ocurrió? Después de que se fue Gedeón, ¿quiénes gobernaban ahí? Gobernaron los hijos de Gedeón. Gobernaron los hijos. ¿Qué ocurrió? Amén. Había un hijo que se llamaba Abimelech. Y este hijo empezó al pueblo empezó a hablarles y a darles cizaña sobre los otros hijos de Gedeón. Y empezó a decir, ¿no será mejor de que uno solamente gobernara? Uno solamente de nosotros gobernara. Entonces el pueblo estuvo con Abimelech. Sí, estamos contigo Abimelech. Entonces Abimelech empezó a erradicar de la faz de la tierra a todos los otros hijos de Gedeón. Oh, Padre. El único que sobrevivió fue Jotam. Y Jotam, ¿qué ocurrió? Jotam vino y se paró, estaba el monte Baal, ahí estaba el valle de Siquén y estaba el monte Gerizim. Amén. El monte Baal es el monte de los árboles malos. El monte Gerizim es el monte de los árboles de vida eterna. Y Jotam fue al monte Gerizim y empezó a hablar y empezó a decir, los espinos ahora quieren ser árboles buenos, los espinos, y empezó a hablar de los árboles malos, empezó a entregar una parábola y todo el pueblo escuchó la predicación de Jotam. Amén. ¿Qué ocurrió después a través de esta predicación? Amén. Jotam huyó, etc. Pero ¿qué ocurrió? El espíritu de Madián empezó a contaminar. Jotam dijo, ahí entregó y los entregó a Dios. Ustedes han matado a mi hermano, procuraron matarme. Amén. Y Jotam, con todo lo que él resaltó, los árboles buenos y los árboles malos, Jotam habló la palabra. ¿Y qué ocurrió? El espíritu de Madián tomó a todo el pueblo y entró un espíritu de contienda en todo el pueblo y ellos masacraron a Abimelech. Oh, Amén. Señor. Finalmente Dios, ¿qué hace Dios? Trastorna la mente del pueblo y terminan matando a Abimelech, el cual tramó todo eso para matar a los hijos de Gedeón. Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Jueces, capítulo 10, versículo 6 en adelante. Pero los hijos de Israel, ya saben lo que ocurre, Así es. volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad,
y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Oh Padre eterno. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Oh Padre. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios dijo, no que estaban adorando a otros dioses, vamos a ver si ellos le responden. Oh Señor. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dese cuenta, Dios Sí, amén. se angustió por la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ahí Dios levanta a Jefté, un hombre el cual no tenía, por así decirlo, una progenitora que era una dama. Amén. Era una ramera. Gloria a Dios. Pero Dios, ¿a quién escogió como libertador? A un hombre el cual era inmerecedor. A un hombre el cual era tal cual como Jacob. Amén. El cual no era merecedor de la primogenitura, pero Dios lo hizo merecedor. Así es, Señor. Jefté no era merecedor de esto, pero Dios lo hizo merecedor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. La Escritura nuevamente, en primera instancia, señala que Israel le da la espalda a Dios, adoraron a los dioses de Moab, amén, a los dioses de Amón, amén, Dios los entrega en mano de los filisteos aquí, amén, y de los hijos de Amón. Amón, ¿quién es Amón? Amón es uno de los hijos de Lot, amén, Amón es uno de los hijos de Lot. De Lot vino Moab y vino Amón. Uno es hijo de la hija mayor de Lot y otro es el hijo de la menor de Lot. Amén. Moab y Lot, amén, eran, por así decirlo, primos. Amén. Bueno, es algo raro, hubo un incesto ahí. Así Amén. es, amén. Un incesto era algo raro. Así Amén. es. Entonces Amón es uno de los hijos de Lot a través del incesto con una de sus hijas. Amén. Moab fue el otro hijo con la otra hija. Amón, ¿qué significa? Amón significa el que está oculto. Amén. En alusión al carácter invisible del aire. Amén. Estos son espíritus
que se ocultan para hacerte daño. Así es, Señor. Amén. Amén. Son espíritus que tratan de ocultarse. Son espíritus que te muestran una máscara, una careta. Amén. Y buscan dañarte. Amén. ¿Cuál es el único de los dones el cual puede contrarrestar esto? El espíritu, el don de discernimiento. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. El espíritu de discernimiento y el espíritu de sabiduría aquí se conectan para contrarrestar este demonio, el demonio de Amón. Amén. Así es, Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Jueces 13, capítulo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Amén. Entonces recuerden, Amón es el que se oculta. Amén. En alusión a un carácter invisible del aire. O sea, puede estar todo tranquilo, pero alguien, según lo que ocurre en su vida, alguien opina y dice, aquí huele mal. Esto me huele mal, está raro el ambiente. Amén. Y es porque había algo oculto en el aire. Así es, amén. Son demonios que van pasando de aquí para allá, los cuales están tramando una estrategia para destruirte. Así es, Señor. Ese Amén. es Amón. Así Amén. es. Ese es Amón. Pero Dios levanta a Jefté. Amén. Ahora los filisteos también estaban rondando por aquí. Los filisteos estaban rondando. Esta también es la época de los filisteos. Amén. Jueces 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Amén. Así es. 40 años, 40 número de tentación. Amén. El significado de filisteo es tremendo, es terrible. Filisteo significa revolcarse en el polvo. Amén. Ese es el carácter de la serpiente antigua. Así es, amén. Amén. Es el carácter de la serpiente antigua, revolcándose en el polvo. ¿Qué ocurrió? La serpiente antes tenía extremidades, tenía piernas, tenía brazos. ¿Qué hace? Dios la castiga. Le corta sus piernas y Dios le dice, ahora polvo comerás. Así es, amén. Y se empezó a revolcar en el polvo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otro significado de la raíz de la palabra filisteo es ondulante o migratorio. En otras palabras, errante. Nuevamente nos enfocamos a la serpiente antigua. Amén. La serpiente antigua tuvo un hijo, el cual se llamaba Caín. Sí, amén. Y ese hijo Caín, ¿qué ocurrió? Caín se fue a la tierra de Nod cuando fue exiliado. Así cuando es. recibió los juicios de Dios y Dios le refregó la marca de la bestia. Ahora todos saben que tú tienes la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque tu padre es una bestia. Así es, amén. Amén. Amén, amén. ¿Qué ocurrió? Caín se fue a Nod. Amén. Errante. Nod significa errante. ¿Qué ocurre? Los filisteos eran nómades. Los filisteos son nubes sin agua. Así Donde es. los lleva el viento, ellos van. Amén. Amén. El filisteo son cañas meneadas por el viento. Así es, amén. Amén. Ellos son nubes sin agua. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Los filisteos no tienen raíces, no tienen cimientos, no tienen un fundamento. Los filisteos, ellos muchas veces pueden venir al mensaje, pero si un hombre te trae el mensaje, un hombre puede sacarte del mensaje. Amén. Así es. Amén. Correcto. Así es. El filisteo, ¿cómo es? El filisteo dice, Dios es uno. Pero después viene alguien y dice, no, Dios es tres. Y ahí el filisteo dice, entonces Dios es tres. Y él dice después, Dios es tres, Dios es tres. Y después aparece otro y dice, no, filisteo, ¿sabes qué? Dios es dos. Somos dualistas. Y Dios es dos. Y entonces el filisteo dice, bueno, entonces Dios es dos. Dios es dos, entonces es dos. Y después viene otra vez y dice, no, en verdad filisteo es uno. Entonces después vuelve y dice, bueno, soy unitario ahora. Dios, uno como un dedo. Amén. Ellos no echan raíces.
Ellos son fáciles de cambiar de un lado a otro, de un lado a otro. En un día andan apuntando mal al pecado y al otro día andan abrazando ese pecado. Así es, Señor, amén. Un día dicen que el adulterio es malo, pero si su hijo o su hija están en adulterio, bueno, el adulterio parece que no es malo después de todo. Amén. Según la conveniencia. Según la conveniencia. Amén. El filisteo no echa raíces, no tiene cimientos. La casa que hace el filisteo, la casa la hace en arena, no en la roca sólida, la cual es Cristo. La roca sólida es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? La roca es la fe. La roca es la revelación. Amén. Los filisteos no tienen una revelación, una fe, la cual sea firme y fuerte. Amén. Un viento recio la empuja a la bota y tiene que irse a otro lado. Son nómades. Así es, Amén. amén. No echan raíces. 40 años estuvieron los filisteos ahí. Los filisteos estuvieron haciéndole guerra a Israel. Ellos, los filisteos, se asentan en un lugar y están con las maletas listas. Van a una iglesia y están con las maletas listas, preparados para irse. Amén. Así es. Cualquier viento de doctrina los mueve, cualquier ismo los hace dudar. Amén. Así es, amén. Amén. 40 es tentación. 40 años los filisteos estuvieron ahí en dominio sobre Israel. 40 años el pueblo de Israel estuvo errante y ondulante y nómade y migratorio en el desierto. Así es, amén. 40 días estuvo Goliat ahí diciéndole al pueblo de Israel: ¿quién pelea conmigo? Y estuvo amedrentándolo y asustándolo y acobardándolo. 40. Amén. Así es, amén. Pero ¿qué ocurrió? Vino un hombre el cual hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Amén. El Señor Jesús. El Señor Jesús vino e hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y Jesús dijo: yo vine a destruir, a derrotar a la tentación. Amén, Gloria amén, al amén. nombre del Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Oh, gracias, Padre, amén, aleluya. Aleluya. Amén. Estos Gracias, espíritus Señor. filisteos se ganan 40 con ustedes, 40 días, 40 años, etc. Porque ellos son tentadores. Ellos son tentadores y ellos quieren tratar de hacerte cambiar de opinión. Te quieren tratar de poner incredulidad. Tú creyente firme en el mensaje y quieren tratar de ponerte incredulidad para moverte de allí. Porque así es el filisteo, se mueve, es errante, errante y errante. Así es, Señor, amén. Oh, mi Un Dios, día cree el gracias, Padre. filisteo, al otro día no cree. Gracias, Señor. Un día el filisteo dice: soy parte de la novia, el otro día dice: no lo soy. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así es, Señor, Aleluya. amén. Así es el filisteo. El filisteo es ondulante. El filisteo es migratorio. Así es, Gloria al nombre del amén. Señor. Mire, fíjese lo que dice Salmo 95, del versículo 1 al 11. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón Gloria a como en Dios. Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Oh, Padre. 40 años estuve disgustado con la nación Oh, Padre. y dije: pueblo es que divaga de corazón. Oh, Divaga.
¿Se dan cuenta? Sí, Ondulante, sí. errante. Sí, amén. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No entrarían en la tierra prometida. Así es, amén. Amén. Entonces, ahí dicen no sean como en Masa y Meriba. Amén. Que eso significa rencilla. Significa eso, tentación. Han tentado a Dios. Amén. Ellos rechazaron. Amén. Porque era un pueblo que divaga en su corazón. Así es, Señor, Amén. amén. Eran ondulantes. Amén. Pueblos que divaga de corazón. El corazón de ellos era de un filisteo. O sea, un corazón migratorio. Amén. Así es, Señor, amén. La inestabilidad. Ellos son creyentes manufacturados de inestabilidad. Son los mezclados. Son los híbridos. Amén. Inestabilidad. Y la fe mezclada con inestabilidad, eso es sinónimo de no rapto. Porque el rapto, para irse en el rapto, uno tiene que tener fe de rapto, una fe de Amén. 7 truenos, Amén. no una Sí, fe Señor. inestable, que a veces tengo niveles de fe alto y otras veces no tengo nada. Así Oh, es, Padre, amén. así es, Señor. Esa es una fe al estilo filisteo. Amén. Así es. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén, sí, Señor. Ahora, si empieza a florecer algún filisteo, tenemos que matarlo. Amén. Amén. Tenemos que estar preparados para matarlo. Amén, sí, Este es Señor. el más Sí, peligroso de todos los anteriores. Oh, Jesucristo. El filisteo es el más malvado de todos los anteriores. Amén. Más que Amón, más que los cananeos, más que Javín, más que todos los filisteos son los más terribles. Amén. Así Es más, los filisteos son los que aquí dice que estuvieron por más años. Amén. Por más años. Los otros partimos con 8 años. Después 18 años que estuvieron Sí. subyugados. Después quizás 20. Después otras veces 18. Y era por ahí el número. Y ahora los filisteos están en 40 años. Así es. 40 años tomaron posesión de Israel. Amén. Así es, amén. Los filisteos eran un ejército temible. Es el propio ejército de la serpiente antigua. Su emblema dice Caín. Su emblema dice serpiente antigua. Filisteo significa el que se revuelca en el polvo. Oh, mi Cristo, Amén. aleluya, así es, Señor. Pero ¿qué ocurrió? Dios levantó un Josué. Amén. Dios levantó un libertador. Amén. Dios levantó un salvador. Dios levantó un todopoderoso. Dios levantó un omnipotente. Gloria al nombre del Señor. Amén. Apareció un tremendo ejército de filisteos. Pero Dios levantó un hombre, Amén. el cual todos lo conocían como el omnipotente, el que todo lo puede, Amén. el que era el más que Señor. poderoso. Dios levantó un Sansón y apareció un ejército de filisteos y Sansón tomó una quijada de asno y mató a 1000 filisteos. Oh, Todo el Señor. pueblo Amén. filisteos temblaron. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, Señor, amén. Sansón tomó las puertas de Gaza, tremenda, quizás más de 10 metros, y Sansón como si fueran plumas las tomó y las lanzó. Dios levantó un hombre omnipotente. Gloria a Dios para Amén. derrotar al pueblo. Sí, Al Señor. pueblo de los filisteos. Gloria al nombre del Señor. Amén, sí, Señor. Ahora, ni 1000 filisteos podían contra Sansón, ni 1000 filisteos podían contra él. Amén. Y ahora dice la Biblia que las puertas del abismo han arrojado a miles de demonios contra nosotros. Oh, Padre. Pero nosotros tenemos esa, más que la fortaleza de Sansón, más que el poder de Sansón tenemos Sí, nosotros. Señor. Gloria al nombre del Señor, porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre Sansón. Amén. Y ahora la diferencia de él con nosotros es el que el poder del Espíritu Amén. Santo está dentro de nosotros, dentro de nuestra alma. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ni 1000 filisteos pudieron contra Sansón y las puertas del abismo que se abrieron contra nosotros. Miles y millones de demonios no pueden contra la Amén. novia Gloria a de Dios. Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Padre, Señor. aleluya, bendito Gloria al seas. nombre del Señor. Bendito sea Aunque Dios. caminemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Sí. porque Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo. Porque no tenemos
tenemos es porque tenemos al más que capaz, al Todopoderoso. A pesar de que hay millones de demonios que se vienen a acercar a nosotros decimos: mayor es aquel que está con nosotros, el que está en el mundo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria a Dios. Y Jesucristo tomará la espada de la palabra y le cortará la cabeza a todos los filisteos. Le cortará la cabeza a todos los filisteos. Amén. Acá hay David, acá hay hombres, David. Hay Davides espirituales. Gloria a Dios, que toman la propia espada del gigante y le cortan la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran shalom. Cortémosle la cabeza a los filisteos. Ya no tienen arte ni parte en nuestra vida. No tienen arte ni parte en nuestra casa. Córtenle la cabeza a los filisteos. Córtenle la cabeza a los hijos de Amón. Córtenle la cabeza a los madianitas. Córtenle la cabeza a los de Moab. Córtenle la cabeza a Císara. Córtenle la cabeza a todos los filisteos. En este día toma la espada. Toma la espada de la palabra. Toma la espada de la palabra. Y di: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Fieles guerreros valientes de Jesucristo. Aleluya. Somos guerreros. Somos los mejores guerreros. Aquí hemos visto tremendos jueces de Israel. Tenemos a Otoniel, a Jefté, a Gedeón, a Débora, a Barak. Gloria a Dios, a Sansón. Pero déjenme decirle que ninguno de ellos se compara a esta novia. Ninguno de ellos se compara a esta novia. Las hazañas que ha hecho la novia en el Edén de Satanás van a ser cantadas y tronadas por milenios, por eternidades. Gloria a Dios. Todas las hazañas que han hecho la novia están siendo proclamadas por los ángeles, proclamadas por los ángeles, porque el silencio del séptimo sello, porque el silencio del séptimo sello, el séptimo sello es la venida del Señor, pero los ángeles están atónitos, están anonadados, están impresionados. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que en la tierra, una novia, una esposa está con el carácter del hombre el cual han adorado por milenios, por eternidades. Ellos están viendo los arcángeles, los querubines, los serafines, los millares de ángeles. Están en silencio en el cielo, asombrados, porque la novia de Jesucristo está teniendo el carácter de Cristo en su vida. Amén, Señor. Así que toma la espada de la palabra y córtale la cabeza. Acusan Risataín, a los amonitas, a los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos. No tienen arte ni parte en tu vida, no tienen arte ni parte en tu casa. No pueden tomar tu descendencia. Tú tómalos y en el nombre de Jesucristo reprende todo demonio. Reprende todo demonio. Sí, Padre, amén. Aleluya. Sí, Señor. Dios les bendiga Gloria a grandemente. Dios. Sigamos en fe. Amén. Sigamos en fe. Gloria a Señor. Dios. Sí, Padre. Gloria a Dios. Shalom. Gloria a tu nombre, Señor, Santo de Israel. Aleluya. Gracias, Señor.